He pensado comentar un poco de dos novelas que tengo que precisamente tocan el tema de las fronteras, ¿no? Y lo tocan desde una perspectiva bastante crítica. La novela Mía Nada que Declarar, el libro de Diana, habla del tráfico de mujeres para ser explotadas sexualmente, ¿no? Por supuesto de manera engañosa, y creo que es un tema que también está presente allí. Y bueno, en todo caso es una historia que pretende ser paradigmática para esa situación, ¿no? Y además tiene un final no tan deprimente porque ella consigue liberarse, ¿no? Y eso es lo que me interesa destacar, es decir, que no se sienta que ya es el abismo y el final de todo, sino que siempre tiene que haber una posibilidad de salir. Que eso es lo bonito de la novela, ¿no? Que usted le da el final que usted quiera, y además tiene muchas interpretaciones. Y esto entrando de lleno a la parte de cómo narrar, describir la realidad, llevarla al arte. Claro, es una realidad muy cruda, muy dura, por eso elegí una historia que también pudiera tener algunos elementos de humor, algunos elementos donde la lectura, la escritura y la lectura van de la tensión dramática a una especie de catarsis humorística, ¿no? Entonces eso permite también que se destaque más la crudeza de la realidad. También manejo a veces datos estadísticos que son importantes porque es lo que uno también sabe memorizar. Y bueno, el final feliz tampoco es solamente una especie de sueño, sino que después, conversando con personas de instituciones que se dedican a la reinserción de personas que han pasado por esto, piensan que es algo, no exactamente de la forma, claro, ficticia que yo lo pongo aquí, pero que sí es algo también factible, que sí se dan casos y que sí es muy importante destacar ese aspecto porque hay muchísima gente que también lucha por eso, por ayudar a todo eso, ¿no? Entonces la actitud, digamos, central es no creer que porque eso siempre ha existido, siempre tenga que existir. Eso es lo que yo pretendo también, sobre eso pretendo llamar la atención, ¿no? Que es posible cambiar toda esa situación, si hay suficientes personas que quieren ese cambio. Que ahora resulta increíble que sea más cruda y más violenta la realidad en los medios informativos que en la literatura, ¿no? Cuando antes podía considerar que casos de la vida real se tomaban de la literatura, y ahora pues muchas personas se alimentan de los hechos reales porque son demasiado violentos y hay cosas que pues no sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Y como dice, finalmente tiene que darles un sentido a las historias para que también pues la gente no esté viendo un periódico, ¿no? Si no está leyendo historias con pues muchos matices artísticos y muchos aspectos de los que usted adereza su obra. Así es, exactamente, sí. Hay un exceso también de series, por ejemplo, que son excesivamente violentas, ficticias, pero que pareciera que mucha gente joven confunde un poco y se convierten en sus nuevos ídolos y entonces aspiran también a una violencia equivocada, malintencionada. No es, yo soy de una generación en que todavía se veía con cierta ilusión la violencia, algo que también estaba muy mal, pero por lo menos tenía un fin ideológico, un fin de justicia social. Ahora se ve una violencia absolutamente gratuita o por temas de mafias, de dinero, de narcotráfico, de situaciones así completamente antihumanas, por decirlo en una palabra, ¿no? Yo he pasado ahora por la plaza aquí en Guadalajara donde están las fotos de desaparecidos, ¿no? Y me decían los señores que me llevaban en el taxi que no se sabe exactamente, ¿no? Pero que en principio son personas muy vinculadas a negocios turbios y son relativamente jóvenes, ¿no? Me llamó eso mucho la atención. ¿Y eso le dijo el conductor? El
conductor, imagínese, el de ida y el de regreso, al ir al Museo Cabañas. La realidad que se ha construido a través del discurso de los medios de comunicación, ¿no? Pero realmente muchos de esos jóvenes pues apenas estaban saliendo a la vida en la universidad, en otras partes, y pudiéramos decir que la mayoría de los casos no tiene nada que ver con la delincuencia organizada. Puede ser la hija de cualquier persona que ha sido raptada, que ha sido secuestrada. Exactamente, pero la autoridad en su discurso dice que probablemente están metidos en algo, y los medios reproducen eso, y bueno, pues la gente también que consume mucho la información lo retransmite, ¿no? Claro, como usted dice, hay una especie de sed de leer cosas terribles, ¿no? Y eso es lo que, digamos, lo que se tiene que transformar un poco, ¿no? ¿Cómo lo hace? O sea, yo tengo, por ejemplo, también esta otra novela, Calle de Tetuán, que está situada en la frontera entre Marruecos y España, que también es una frontera, dijéramos, intercontinental, ¿no? Porque Ceuta ya está en el continente africano, pero es todavía una ciudad española, y ahí a mí me llamó mucho la atención. Eso lo vi hace bastantes años, pero ha seguido ocurriendo hasta antes de la pandemia, una situación de mujeres marroquíes bastante mayores de edad que transportaban cantidades inmensas de bultos muy pesados, porque todo lo que llevasen en el cuerpo, había una normativa extraña que decía que eso estaba libre de aranceles. Entonces me parecían a mí unas condiciones espantosas. Las mujeres iban dobladas prácticamente así de los pesos. ¿De drogas? ¿O qué llevaban en las mochilas? Mercancías diferentes, sí, de todo tipo de mercancías de uso más o menos cotidiano, ¿no? No creo que tuviera eso que ver. Hay un tráfico naturalmente en esa zona del hashish y todo esto, pero estas eran simplemente mercancías que se venden después en los mercados, pero están libres de aranceles, ¿no? Y eso también me chocó mucho al ver después, al entrar a Marruecos, como en los cafés no, porque lo que toman es té, pero bueno, en estos lugares de encuentro que solo había hombres, y se veía hombres de edades en que uno piensa que tendrían que estar trabajando, pues estaban jugando al parchís, al ludo, ¿no? No sé, y jugaban apostando, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, las mujeres ahí cruzando la frontera dobladas en 8 con unos pesos terribles, y los hombres ahí jugándose, quién sabe si las ganancias de eso, no lo sé, pero me chocó mucho, me pareció algo que había que de alguna manera contarlo, que tematizarlo, ¿no? Ahora felizmente con la pandemia eso, o sea, uno de los poquísimos efectos positivos, cerraron pues esa frontera, entonces esas mujeres ya no podían cruzar, ya tenían por lo menos una tregua, ya que se busquen la vida los que viven de eso, ¿no? Porque algunas mantenían a varias generaciones dentro de una misma familia. Me pareció demencial todo eso. Esa se llama Calle de Tetuán, sí. Que eso lo vemos reproducido muchas veces en pequeñas comunidades, ¿no? Donde la mujer está trabajando y el hombre está sentado, platicando, tomando cerveza, y la mujer haciendo tortillas, la comida, y haciendo todo, y trabajando, llevando la vida adelante. Sí, eso es algo que es muy importante, creo yo, decir, repetir hasta que cambie, ¿no? De alguna forma. Sí. Obtienes el hecho de la realidad, lo tienes, lo trabajas en tu mente. ¿Cómo lo plasmas al momento de escribir? Bueno, es algo que sí, que me llega a obsesionar mucho, pero hay un momento en que ya sé cómo empezar. Una vez que sé cómo empezar, empiezo a soltar todo y después empiezo a organizar, a estructurar. Generalmente es un método por el cual va creciendo el texto, pero casi en todas sus páginas, por así decirlo. O sea, yo no suelo hacer un esquema previo, sino que va fluyendo la narración y por sí sola ya necesita un respiro, pues es otro capítulo, o voy altercando historias que se juntan, entonces
los capítulos también se alternan así, en fin, va construyéndose hasta que llega un momento en que hay que otra vez reducir un poco y finalmente si funciona leyéndola de un tirón es que ya está terminada. Y, o sea, lo difícil es comenzar y ya cuando tienes el inicio te vas como hilo de media, como dicen. Sí, comenzar es porque, sí, pues porque uno no sabe bien por dónde, ¿no? Entonces antes, claro, tomo nota, pero generalmente son situaciones que, eso, como esto, ¿no? Que lo vi cuando yo tenía 23 años en realidad, ¿no? Y tardé bastante en hacerlo, pero cuando ya me habían metido en este tema de fronteras, porque nada que declarar viene justamente de lo que se ve en los aeropuertos, ¿no? Este cartel, sí. Nada que declarar, y luego pues resulta que están llevando la mercancía, entre comillas, que es la mujer, ¿no? O también a veces niños, ¿no? Que es todavía más trágico. Uh-huh. Sí. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes? Por ejemplo, yo sé que no está en tu ámbito, pero por ejemplo yo soy docente para los jóvenes de criminología y tenemos una materia que se llama criminalidad mediática. ¿Cómo se exponen los hechos de la criminalidad? A través de los medios informativos, a través del género literario, todo eso. ¿Qué les recomendarías a ellos que, pues a sus 20, 22 años, prácticamente todo lo que tienen construido acerca de la criminalidad, su realidad está a través de los medios que han consumido? Sí, yo creo sinceramente que lo más importante es que no haya una espectacularidad en eso, es decir, que el crimen, que el delito no sea un espectáculo, no sea algo que se tenga que disfrutar, porque eso es lo que va pervirtiendo, ¿no? El sentido de la información. Yo creo que se debe siempre ahondar, o sea, naturalmente hay que describirlo, pero de la manera más sobria posible. Y lo más importante es ahondar en las circunstancias que han hecho eso posible, en las motivaciones que han podido tener para llegar a eso y en la vida de cada uno, porque yo estoy convencida sinceramente de que nadie nace ni asesino, ni criminal, ni delincuente, ¿no? Entonces hay determinada hoja de vida que conduce a eso, y me parece que es eso lo más importante de analizar, ¿no? Incluso para poder juzgar, que es algo tan difícil, ¿no? Pero es menos difícil juzgar si uno conoce qué hay detrás, porque siempre hay algo detrás, estoy convencida de eso. ¿Qué viene para usted ahora que, bueno, pues como dicen, los trabajos ya realizados, ya presentados son pasado, ¿no? Aunque los está disfrutando en este momento, pero ¿qué viene adelante? Bueno, yo acabo de tener la satisfacción de recibir el Premio Nacional de Literatura del 2020 por mi última novela, que se llama Estación Delirio, que también está aquí en el pabellón de Perú, y ahí he tocado el tema de la salud mental, ¿no? Que también era algo que me preocupaba mucho, y además conocí de cerca una historia, me la contó una protagonista, ¿no? De un psiquiatra que decide liberar a sus pacientes porque ya se retira, pero ese acto de liberación también dio pie para reflexionar sobre la antipsiquiatría, para tratar el tema de la depresión, que es algo tan extendido ahora y tan tabuizado también en parte, luego el abuso de pastillas, las diferentes terapias, en fin, todo eso me ocupó también bastantes años escribir esa novela finalmente. Y ahora estoy preparando otras dos, pero ya no me gusta hablar de eso porque digo, sí, de repente creo una expectativa y después no consigo hacerla o algo así, pero ya las tengo más o menos avanzadas. Cuando ya lo veo uno el tiempo, ¿y cómo le digo? Sí. Ay, no la he hecho todavía. Sí, ya es una frustración.